Continuamos en Noticias Infraganti, soy María José Cadena y ahora vamos a platicar con un experto en materia de justicia fiscal. ¿Qué es la justicia fiscal? ¿Por qué lo tomamos o suena como si fuera algo lejano a todas y todos nosotros? Carlos Brown Solá es un economista político mexicano que trabaja actualmente como director de conocimiento y justicia fiscal en Oxfam, México. Es un especialista en justicia fiscal y justicia económica de la zona sur y también un profesor de cátedra de economía en el Tecnológico de Monterrey. Platicamos con él sobre cómo acercarnos para hablar de temas de justicia fiscal, cómo funciona el uso del presupuesto en el país y por qué, a pesar de todos los esfuerzos, sentimos, y el gobierno también lo comparte, que no rinde el dinero. Y sobre todo, cómo estos temas son importantísimos que los tengamos presentes y nos vayamos educando de cara a las elecciones del 2024. Gracias por continuar con todas y todos nosotros aquí en nuestros espacios y yo quiero dar la bienvenida a Carlos Brown. Carlos, qué gusto conocerte porque sé que eres un cancunense, sé que también estás en el Departamento de Conocimiento y Justicia Fiscal de Oxfam, México, y también, has sido un gran vocero en temas de gobernanza, participación ciudadana y justicia fiscal, justamente que es de lo que vamos a hablar aquí, tanto en organismos como Ciudadanos por la Transparencia, Ciudadanos y Ciudadanos por la Transparencia, y también pues diferentes movimientos que se están dando en América Latina. Así que antes de iniciar con esta plática, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación y me da mucho gusto coincidir contigo por fin, ¿no? Porque siempre escucho de ti, conozco tu trabajo, pero no es lo mismo estar. Así que muchas gracias por invitarme. Es mutuo y por eso quiero entrar de lleno contigo, porque yo sé que este es un tema bien importante. Estamos a menos de un año de tener unas elecciones gigantes en nuestro país, en donde se van a renovar las cámaras, van a cambiar los gobiernos municipales de la mayoría de los municipios en México, varios estados y obviamente, el gobierno federal. Vamos a elegir quién va a ser la siguiente presidenta o presidente de México. Y ahora la participación ciudadana tiene un peso enorme, siempre lo ha tenido, pero sin duda tenemos varios foros, entre ellos obviamente las diversas redes sociales en los cuales la ciudadanía, las organizaciones, el activismo marca y pauta agendas, y estoy segura que vamos a ver mucho de esto en las propuestas, si es que llegan a haber propuestas de las y los candidatos. Así es, y me encanta que empieces hablando de elecciones porque creo que es fundamental recordar que es en las elecciones donde más promesas nos hacen, ¿no? Siempre llegan los candidatos a decirnos, te voy a bajar la luna, las estrellas y vamos a hacer A, B y C y este va a ser un gran lugar, un gran país para vivir, y es como, muy bien, ¿y quién va a pagar? ¿Y cuánto cuesta? ¿No? Las preguntas que nunca nos hacemos y que son las más importantes. Uno puede querer hacer un viaje a Europa, comprarse un auto, comprarse un departamento y luego dices, bueno, ¿y con cuánto dinero cuento? Y ahí es donde las expectativas y los deseos se alinean a la realidad, a las necesidades. Y este es un país en el que esa conversación está usualmente ausente, ya no solo en época electoral, porque todo el mundo me dice, ¿quién va a querer hablar de impuestos en época electoral? Deberíamos hablar todo el mundo de impuestos en época electoral, porque de ahí se paga todo esto que nos prometen, que nos dicen y que vamos a tener programas y tal y cual, y que la tarjeta y que el salario y que el... Muy bien, ¿cómo se paga? Y creo que hay varios estereotipos cuando hablamos de dinero y especialmente dinero público, que es o que hay una bóveda infinita de dinero en el país, o que son cosas que no entendemos y que no necesitamos entender, o que simplemente son ajenos a nosotros, ¿no? Y todo se va a resolver y todo así. Por eso es tan interesante cuando hablamos de justicia fiscal, ¿de qué va a hablar de justicia fiscal? Mira, para mí, hablar de justicia fiscal va de poner a la naturaleza, a las comunidades y a las personas en el centro de las decisiones del dinero público. Es decir, el dinero público tiene que servir a las personas, de nuevo, comunidades y naturaleza, pero también tenemos derecho a participar de las decisiones del dinero público. Porque esta, de nuevo, ha sido la conversación de no, en la mesa no se habla de dinero. Por favor, tenemos que ser una sociedad que empiece a hablar de dinero. Porque lo que nos pasa, y al contrario a lo que se cree y a los mitos y a las ideas y
los supuestos, es que este es un país que recauda muy poco dinero en impuestos. Hace rato decías, pareciera que tuviéramos una bóveda, lo que pasa es que la tuvimos en algún momento. Teníamos el petróleo. El petróleo pagó por la vida en común de este país durante décadas. El problema es que ya no. El problema es que hasta 2008, casi la mitad del presupuesto federal venía del petróleo y ahora es menos del 10%. Es decir, estamos en una situación ya no es lo que era antes. Y esa es, digamos, por eso es tan importante poner a las personas en el centro, pero no a las personas, comunidades y naturaleza, porque es la conversación de qué futuro queremos. ¿Qué recursos nos va a costar? ¿Quién pone, no nada más el dinero, porque siempre que pensamos en recursos pensamos en dinero, el tiempo, ¿no? ¿Quién pone el tiempo para cuidar? ¿Quién pone el tiempo para limpiar? ¿Quién pone el tiempo para cambiar pañales? Todas esas conversaciones están atravesadas por las decisiones de recursos, ¿no? Es porque el tiempo es un recurso, además el más valioso que tenemos. Entonces, digamos, ese concepto de justicia fiscal es que las decisiones del dinero público y cómo afectan la vida de las personas, pero también de nuestras comunidades y de la naturaleza, tienen que estar ahí puestas. No la idea de la salud de las finanzas públicas, como si las finanzas públicas se enfermaran, nos enfermaron las personas. Esa es la conversación, me parece que es además la decisión más importante sobre nuestro futuro. Es decir, que las políticas públicas tengan un enfoque transversal en el cual las personas y los seres miembros de la comunidad, ahorita que tocas la naturaleza, tienen que estar en medio. No el presupuesto, no obviamente los partidos, cuando hablamos de eso, o las aspiraciones políticas, o que México constantemente se está moviendo como en una eterna temporada de elecciones. Así es, ¿no? Así es. ¿Eso daña la justicia fiscal? Total, tengo una colega en Oxfam que lo dice de manera maravillosa. La política, sin hablar de presupuesto, es siempre política electoral. Siempre son promesas. Pero la política, en serio, te voy a contar una anécdota que me encanta contar. Las morras de Aguascalientes, que por cierto, esta semana se aprobó el aborto legal seguro en Aguascalientes. Las morras de Aguascalientes me buscaron alguna vez porque querían empujar el tema de presupuesto y de justicia fiscal en Aguascalientes, y les pregunté, porque les dije, yo puedo poner el tiempo y hacemos un taller y demás, pero ¿por qué? ¿Por qué quieren hacerlo? Y una de ellas me respondió, porque hablar de presupuesto es la diferencia entre un pliego petitorio de tercera y secundaria y hablar de política pública sentadas en la mesa. Porque el ejemplo del aborto creo que es uno maravilloso. Siempre decimos, en la pañoleta dice aborto legal, seguro y gratuito. Puede ser legal y puede ser seguro, pero si no es gratuito, sigue siendo un privilegio de clase para quien se puede pagar el aborto. Por eso es tan importante hablar de dinero público, porque sí es una conversación relativa a cómo se paga, quién paga, dónde paga. Es la conversación de quién está pagando la cuenta, ¿no? Y hoy lo que nos pasa es que la cuenta la terminamos pagando la enorme mayoría de las personas en este país de una manera u otra. Cuando vamos a la tienda de conveniencia y pagamos un refresco y un panquecito, o cuando haces tu declaración anual y te toca pagar, o cuando recibes tu cheque de nómina y ahí te descuentan los impuestos de entrada. Digamos, todo el mundo está pagando impuestos, pero hay un grupo muy pequeño de la población que no paga lo que debería pagar. Para ser preciso, 3 centavos de cada 100 pesos de la recaudación total del país vienen de las personas que tienen ingresos mayores de 500 millones de pesos. Es decir, pagan muy poquito, pero acumulan muchísimo del ingreso y de la riqueza en el país. Esa es la conversación, me parece, más importante de nuestros días. ¿Quién está pagando la cuenta? Porque la estamos pagando ahora nosotras con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con nuestro esfuerzo, mientras unos cuantos no están poniendo para pagar esa cuenta. Claro, si nos puedes explicar qué significa que México no recaude eso y que estés hablando de que 3 centavos de cada 100 pesos sean lo que pongan las personas que tienen un ingreso mucho mayor a 500 millones de pesos. Así es. ¿Qué quiere decir eso? Que somos un país que, contrario a lo que se cree, recauda muy pocos impuestos. Somos un país en el que somos el último lugar de la OCDE, de los clubes de los países ricos, vamos a llamarle. Somos uno de los últimos lugares de América Latina y el Caribe. Estamos muy por debajo de Argentina, de Brasil, incluso de Colombia. Estamos a la cola de la región en recaudación de impuestos. Y esto no es menor porque, de nuevo, es la conversación de qué tanto margen de maniobra tiene el gobierno para poder hacer lo que se tiene que hacer. Hay una exdiputada, Marta Tagle, que me encanta, en la presentación de un informe que hicimos con Intersecta. Yo siempre explico que el presupuesto nacional es como tener una fiesta infantil de 30 niñas y de repente traer un cupcake.
y que digas, repárteles el cupcake. Entonces, ¿qué hacemos? En lugar de estar pensando, oye, ¿y si traemos un pastel más grande? En realidad lo que estamos haciendo es partiendo rebanaditas cada vez más chiquitas. Una obleíta te va a tocar. Sí, así una obleíta. Y luego resulta, y Marta Tyler lo dijo maravilloso, que casi la mitad de ese cupcake ya estaba obviado. 4 de cada 10 pesos ya son obligaciones que cumple el Estado. Pensiones, las participaciones de estados y municipios, el servicio de la deuda. Es decir, son obligaciones que ya no puede eludir el Estado mexicano. Entonces estamos maniobrando con 6 de cada 10 pesos de un presupuesto que es uno de los más chicos de América Latina y el Caribe. Es decir, pareciera que tenemos un montón de dinero y en realidad tenemos muy poquito. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a tener los servicios públicos de calidad que necesitamos, la infraestructura social que se necesita? Si pensamos en sistemas de cuidados para el futuro, si pensamos en, no sé, la protección del medio ambiente, es decir, todas las agendas y todas las obligaciones que tiene además el gobierno mexicano, porque no es porque lo hagan por chidos, lo hacen porque es su obligación, firman tratados, se lucen, se paran el cuello y luego no hay dinero. Un caso muy particular que a mí me gusta contar es la Fiscalía Especializada en Feminicidios de la Ciudad de México. En un reportaje para Gato Pardo decían, no tenemos dónde sentarnos para trabajar, no tenemos computadoras, trabajamos sobre nuestras piernas, traemos nuestras propias computadoras, no tenemos sillas. Es decir, mientras pareciera esta idea de que hay un dispendio, un derroche, se están robando el dinero, en realidad faltan capacidades para responder a las cosas más inmediatas e importantes de nuestra sociedad, como los feminicidios, que es una crisis en nuestro país. ¿Cómo podemos revertir eso? Y esa es una gran pregunta. Uno, teniendo estas conversaciones. Este es un tema que sigue siendo un tabú. Hablar de impuestos en México es un tabú. Es esta cosa de, no, aquí no se habla, porque si no nos van a cobrar más. Aquí lo que estamos diciendo es, no, veamos quién está pagando, ¿no? Entonces, para mí una primera conversación y algo disruptivo es no nada más que hablemos de impuestos y que hablemos de dinero público, sino que las mujeres hablen de impuestos y de dinero público, porque son las más afectadas de que no haya hospitales, clínicas, consultorios, guarderías, asilos. Terminan siendo las mujeres. Entonces, es profundamente disruptivo que las mujeres y las disidencias estén hablando de dinero público. Para mí eso rompe un montón de esquemas. Pero lo segundo es hacer estas preguntas en periodo electoral. Van a venir diputadas, candidatas, candidatos, van a venir a prometernos la luna, las estrellas, qué es lo que quieren. Muy bien, ¿cuánto cuesta? ¿Quién lo va a pagar? ¿Hay dinero para eso? Me parece que son las preguntas que deberíamos hacerles todo el tiempo, porque si no tienen dinero son promesas electorales que se van a quedar en las elecciones y no se va a volver realidades para las personas. ¿Y por qué a ellas y ellos? Porque ellos son quienes deciden sobre el dinero público. Digamos, ahora la decisión última está puesta, en el caso del municipio, en las y los regidores, en el caso del gobierno estatal y el gobierno federal, en las y los diputados. Ahí es donde está la conversación. A ellos es a quien hay que hacerles esas preguntas. Y no tenerle miedo a tener estas conversaciones, porque parecieran estas conversaciones que son desconectadas de nuestra realidad, pero impactan todos los días. Que no haya seguridad pública adecuada, que no haya escuelas bien equipadas, que no haya centros de cuidado, que no haya protección al medio ambiente por parte del gobierno mexicano. Todo eso está atravesado porque no hay dinero o porque falta mucho dinero para cubrir todas las necesidades de esta sociedad. ¿Cómo le hacemos para romper esa barrera cuando hablamos de reformas fiscales, cuando hablamos de recaudación, sin que la clase política sienta que eso es un ataque a ellos, a ellas, a ellas, y también que la sociedad nos sintamos que es algo prohibido, ¿no? Que no se puede preguntar, y que algo que no puede llegar a ser beneficioso para todas, sobre todo la clase trabajadora, que somos los que más pagamos en este país, y hay una clase que está pagando muy poco de acuerdo con lo que gana. Y ese se vuelve un círculo vicioso, porque entonces no hablamos del tema porque creemos que nos lo van a cobrar a nosotros, entonces no hacen nada, pero sigue habiendo menos dinero y entonces sigue siendo un círculo vicioso. Lo que hay que hacer es romper el círculo, romper ese círculo vicioso, tener esta conversación, pero además es muy importante que hablemos lejos del miedo y más cercano a los hechos, lejos de las preconcepciones y de los mitos y más cercanos a las necesidades de las personas. Yo creo que esa es la conversación a tener. Es inevitable una reforma fiscal. Eso hay que decirlo. Una reforma fiscal es inevitable porque uno puede cantar misa y decir que hay, ve y que quiere y que no quiere, pero los números no mienten. Y lo que tenemos hoy en día es que el margen de maniobra para el gobierno que llegue en 2024 es un margen de maniobra muy reducido, porque la población está cambiando.
estamos empezando a cambiar, es una sociedad que está envejeciendo, que va a tener necesidades distintas, donde cada vez menos personas van a poder aportar al dinero. Es decir, hay algo que se está moviendo que es muy importante romper. Entonces hay que hablar de la inevitabilidad de la reforma fiscal. La clave es cómo va a ser esa reforma. Tenemos dos opciones. Va a ser una reforma apurada sobre la marcha cuando ya toque y ahí sí va a ser la peor de todas las reformas. O una reforma discutida, bien pensada, digamos, dialogada, en periodos electorales, que es cuando más deberíamos estar hablando de esto. Pero si algo nos enseñó el caso colombiano, por ejemplo, Colombia acaba de pasar una gran reforma fiscal progresiva, profunda y demás, es que se tiene que hacer al inicio de la administración. En los primeros días de la administración es cuando se tiene que plantear una reforma así. ¿Por qué? Porque es cuando tienes más legitimidad. Y la clave es enfocarse en los apellidos de la reforma, ¿no? O sea, si tú dices impuesto a la herencia, la gente te va a decir, me van a quitar la casa que me heredó mi abuela de interés social. No. Grandes herencias, grandes fortunas. Decir muy claro quién va a ser quien va a pagar. Dejar muy claro, porque ¿qué pasa? Ahorita quien paga somos nosotros. Mientras esto no se mueva, quien paga la cuenta de esta comida en la que invitamos al tío que tiene mucho dinero, somos nosotros. Sí. Y de repente lo que hay que hacer es decir, oye tío, ¿y si pagas tú? O si tú pones una parte más grande de la cuenta porque resulta que tú eres el hombre más rico de América Latina y el Caribe, más rico que los otros 14,000 millonarios juntos. O sea, pareciera que es ay no, es que no queremos moverle para no vaya a ser que nos cobre más. Es que ya nos cobran. Es que ya lo pagamos nosotros. Y luego el otro fantasma siempre, el lugar común, es las personas en informalidad, como si fuera un monolito, ¿no? O los empresarios, como si todos los empresarios fueran iguales, ¿no? Hay cosas muy distintas, hay personas muy distintas, hay situaciones muy distintas. No es lo mismo hablar del pequeño empresario que tiene una barrota aquí en la esquina, a hablar de ese señor que decía hace rato. Entonces, hacer estas distinciones, usar el lenguaje bien, cambiar la forma en la que hablamos de dinero, dejar de tenerle miedo a hablar de dinero público, yo creo que esa es la cosa que empieza a destrabar esta conversación y que empieza a decir, oigan, ¿quién está pagando la cuenta? ¿No? ¿Quién está pagando por lo que tenemos o lo que no tenemos? Cuando se plantea eso, a veces se tiene la idea entonces que estamos profundizando en la desigualdad, sí, ¿no? Cuando se han planteado hablar de temas de justicia social, justicia fiscal, y en 1000 casos se plantea como si fuera profundizar la desigualdad, generar mayor división, cuando simplemente es decir, oye, si tú vas a traer a 10 personas a la fiesta y una pues se va a comer 3 pedazos de pastel y la otra uno, pues hay que cooperarle más, ¿no? Es como cuando haces una cuenta con tus amigas y amigos y pues tú pagas lo que consumiste y lo que te toca. Así es, y entre más consumes, más pagas, ¿no? Y esa debería ser la idea. Lo que pasa es que cuando siempre, me pasa un montón, ¿eh? Cuando me toca hacer esto, de esto hablo, este es mi trabajo, de esto vivo, siempre vienen estos ecos de, uy, no, tú quieres polarizar al país. Polarizar al país, justo. Más, tú quieres que este país sea más desigual, más. Estamos hablando de una de las economías, una de las sociedades más desiguales del mundo. O sea, ya estamos en esa situación. Lo que estamos haciendo es, visibilizar que somos ese país, no reconocernos como un país profundamente desigual, de extremas desigualdades, porque este es un país donde conviven, nuestros más ricos están entre los más ricos del mundo, pero nuestros más pobres están entre los más pobres del mundo. Ahí viene la palabra redistribución, que es una de las cosas que debería hacer el Estado y que no hace. Y siempre me dicen, no, Cubazuela del Norte, ¿no? Este es el fantasma de lo que tú quieres, es esta economía hundida. No. Yo quiero vivir como los países más prósperos del mundo, porque quienes hacen esto que estoy diciendo, quienes redistribuyen a través de los impuestos y del gasto público, son Francia, Alemania, Suecia, Dinamarca, Noruega, es decir, las que percibimos como sociedades estables, ricas, donde se vive bien, donde la desigualdad no es tan alta. Esas son las sociedades que redistribuyen, ¿no? Las economías latinoamericanas no redistribuyen. De hecho, son muy pocas. Argentina redistribuye más o menos. Brasil tiene una buena redistribución. Es decir, esa es una obligación de los estados. Los estados tienen la facultad de redistribuir. En México hay una renuncia total a la redistribución, ¿no? Es como hacer oídos sordos y ojos ciegos a una realidad que está allá afuera, que es una realidad que está todos los días. Además, en esta ciudad, hace rato le mencionaba a una colega
que la razón por la que yo entré a estudiar desigualdades es porque yo las vivía en Cancún. Yo las veía, las vivía, las notaba todos los días y ya luego, después de la universidad, ¿no? Como la persona ñoña que soy, de repente descubrí que eso era la desigualdad y que tenía un nombre y que tenía una forma de acabar con ella y que había formas de hacer que esto no era una cosa que se daba en el aire, no era una casualidad, es una decisión política, porque las desigualdades son una decisión política. Esta ciudad de 53 años de edad es una ciudad profundamente desigual en la que vivir de la Portillo para allá y de la Portillo para acá te ponen dos realidades totalmente distintas. Eso es una decisión política. ¿Crees que en algún momento todo esto que estamos mencionando deje de ser una idea o algo que queremos las personas que nos vamos informando y empapando de este tema? Totalmente. Yo de esto, te digo, esto es lo que me mueve y lo que me hace pararme de la cama todos los días. Yo creo profundamente que este es un cambio que es inevitable, que es un cambio que entre más personas entendamos, nos acerquemos a la conversación, tengamos miedo, dejemos de tener miedo, rompamos el tabú de la conversación del dinero. Entre más seamos, entre más nos organicemos, entre más entendamos que esta es la base de todas las agendas sociales que están allá afuera, no puede haber un combate a la crisis climática si no hay dinero público, ¿no? Y eso lo sabemos ahorita en el Acuerdo de París, es la discusión de fondo, el financiamiento climático. No puede haber avance en el movimiento feminista de derechos de mujeres y niñas si no hay dinero público, porque ¿con qué fiscalías? ¿Cómo se acaba con la impunidad? ¿Cómo garantizas el aborto legal, seguro y gratuito? ¿Cómo empujas todas estas agendas? Es una conversación que va atravesada por el dinero público. Entre más nos demos cuenta de los cruces que tiene esta conversación con el resto de agendas, si seguimos jalando el hilo de todas las cosas que decimos, ¿por qué no pasa nada? Lo mencionábamos antes de iniciar esta entrevista, ahorita estamos a menos de un año de entrar en un proceso electoral enorme, el más grande en la historia de nuestro país, y creo que también estamos viviendo un momento en el cual las agendas las están marcando en su mayoría las y los ciudadanos, la población civil, el activismo, lo que antes las agendas lo marcaban en su mayoría los partidos políticos, sí, o las figuras políticas. Hoy puede venir todas esas propuestas que le tenemos que exigir a las y los candidates desde la población civil, desde la participación ciudadana. Pero ¿cómo le hacemos si no tenemos el tiempo, sí, para poder ir al cabildo abierto, si no tenemos el tiempo para ir a un meeting que haya con candidates? Sí. ¿Cómo podemos formar parte y marcar las agendas si no tenemos el tiempo y estamos entre la movilidad, la familia, la chamba, la universidad? Sí. No nos da la vida. Sí, lo que te digo, participar es un privilegio y lo que tenemos que hacer es romper con la idea de que es un privilegio, pero además romper con las condiciones que hacen que los mecanismos actuales sean eso. Organizaciones como Ciudadanos por la Transparencia creo que hacen un gran trabajo en Cancún tratando de romper con eso, no sé, haciendo streaming de las sesiones de cabildo a través de Facebook, como lo hacían en Chihuahua. Creo que aquí ya también están tratando de probar como mecanismos diversos para tratar de traer eso a la realidad de las personas. Ayer Sofía, una colega, me contaba que hicieron un mecanismo de participación, digamos, anticorrupción, y una de las personas participantes era el dueño de un abarrote. Y entonces sale el streaming en Facebook de las personas sesionando y él estaba en su abarrote atendiendo a la gente y participando en la sesión. Es decir, romper con la idea de que la participación es esta cosa de que te pones un saco, una corbata, te sientas en una mesa y pretendes que tomas decisiones, para transformarlo en cualquier persona debería participar desde cualquier espacio, habilitar la virtualidad como parte de, pero también llevar los mecanismos de participación a donde están las personas. Porque si haces un mecanismo de participación en el Ayuntamiento de Cancún y se te olvida que hay 1 de cada 4 o casi 5 personas viviendo en los asentamientos irregulares a las afueras de la ciudad, ya no reconoce su derecho a la participación, entonces las personas no van a participar. Entonces, ya esta sí es una batalla que hay que dar desde las organizaciones de la sociedad civil, pero también las autoridades tienen que reconocer que tienen un montón de trabajo por hacer, por avanzar en que estos mecanismos sean de verdad incluyentes, de verdad que tomen en cuenta. Un caso que me gusta un montón es las asambleas deliberativas que se están haciendo alrededor del mundo. Ya están considerando que cuando se planean esos mecanismos se considere un pago, porque es un trabajo.
vas a chambear, vas a estar presente, pensando, tomando decisiones, argumentando, y ese es un trabajo. Entonces, pensar que hay muchos mecanismos, hay muchas formas de romper con eso. Lo que pasa es que nos falta pensarlo un poquito más, rascarle un poco más el lápiz, empujar a las autoridades a que piensen desde un lugar distinto, porque si todo es creer que la democracia es solamente votar cada 3, 6 años, es pensar que nuestras decisiones están puestas en una urna cada 3 o 6 años, cuando en realidad esas decisiones se dan todos los días. Y esas decisiones nos afectan. Hay que romper con esa idea de que la democracia es solamente la participación a través del voto y entender que hay otras maneras de vincularnos. Ya tener estas conversaciones a mí me parece muy disruptivo. Muy disruptivo. Ya es un cambio profundo en la forma en la que entendemos la participación y en la forma en la que entendemos lo público. Ahora, quienes puedan participar, que sigan empujando, pero autoridades también les toca acercar esto a las personas. A mí me gustaría creer que somos una sociedad que puede reconocerse en sus vecinas y vecinos, que puede abrir sus puertas, que puede empezar a entender cómo tomar decisiones. A mí me gusta mucho el principio de la corresponsabilidad. Yo odio la idea de la responsabilidad de como a ti te toca como individuo y ya está. No. A la autoridad le toca hacer su trabajo, sí, pero a ti como vecina, vecino, ciudadana, ciudadano, te toca participar en la medida de tus posibilidades. Como les decía, todavía falta un montón que avanzar en términos de mecanismos de participación, pero en lo que puedas hacer, el no quedarte callado, el alzar la voz, el exigir cosas, el ponerte de acuerdo, y si no eres tú, alguna vecina va a poder. Uno cree que desde el escritorio, incluso si hacen giras de trabajo por la ciudad, las autoridades van a poder responder de manera adecuada, y no siempre, no necesariamente. Yo creo que organizarnos políticamente es muy importante, pero a mí me encantaría ver que esta ciudad se organice políticamente constantemente. Por supuesto, de nuevo, sigue siendo un privilegio, sí sigue siendo un privilegio, pero en la medida de nuestras posibilidades, el alzar la voz, el utilizar los canales, las instituciones nos cuestan muy caro, a pesar de lo desarmadas que están, a pesar de lo chiquitas que a veces pueden ser, sí nos cuestan usar a las instituciones. No, que no levanté la denuncia porque entiendo, ¿no? Pero hay veces en que sí, hay que ir a hacer lo correcto. No, que es más fácil pagar el soborno que estar parado 2 horas en la fila. A veces vale la pena, hasta si tienes el tiempo para hacerlo, a veces vale la pena hacer el esfuerzo de hacerlas. Y si no, organizarte, pedirle a alguien que haga la fila por ti. En fin, yo creo que sí tiene que pasar por un principio de reconocerte parte de una sociedad, romper con esta idea de que estamos solas y solos en este mundo y que, cada quien se rasque con sus uñas. No, nos necesitamos mutuamente, ¿no? Es el principio básico de nuestra especie. Somos una especie que evolucionó para cooperar y porque cooperaba. No me quiero poner biologicista, pero sí creo que hay algo muy profundo en reconocerte parte de una sociedad, reconocerte parte de una comunidad y hacer a tu comunidad partícipe de tu vida y viceversa, ¿no? Yo sí creo que hay algo bien, bien profundo en esa conversación. Formar parte de esta sociedad, hacerte partícipe de las decisiones comunes de la vida en sociedad, eso pasa sí o sí por hablar de dinero. Es la conversación incómoda, no nos gusta, nos molesta, creemos que no es nuestra. No, a mí no me gustan los números, por eso estudié, tú di la profesión que quieras, como si las profesiones, como si no llegaras al trabajo y resultara que todo implica trabajar con Excel, por ejemplo. En fin, creo que sí es reconocernos parte de esa sociedad, pero también reconocer que si no tiene dinero son falsas promesas. Las prioridades de una sociedad y de su gobierno están reflejadas en el presupuesto. Si tú abres un presupuesto, sabes si a algún gobierno le importa o no un derecho, sabes si le importa o no un grupo de la población, porque pueden decir nos importan los derechos de las mujeres, las queremos vivas, y le ponen 3 pesos a la búsqueda de personas, a la búsqueda digamos, a la persecución de feminicidios o la búsqueda de personas desaparecidas. Así como, ¿no? Entonces, esta conversación al final es una conversación sobre los recursos que como sociedad decidimos poner a esto, y es una conversación para el futuro, es la conversación de qué es lo que quién va a pagar la cuenta del futuro, quién va a pagar por nuestro retiro, ¿no? La idea de que, y además con esta idea de que no es inamovible, no es una decisión de, ¿no? Ya nos hicieron individual las pensiones, no hay nada que hacer, ¿no? Porque ahora a ti y a mí nos toca pagar nuestra Afore. Pero en realidad estamos pagando nuestra Afore y las pensiones de las personas mayores que se están retirando ahora. ¿Por qué tiene que ser así? ¿No? Romper con la idea de que, no, aquí nos tocó vivir y este es el estado. Así es, ¿no? México mágico. Así es, yo sé que decimos México mágico, pero no México mágico, pero que sea por otras cosas, no Así por... es. A mí me gustaría que este fuera un paraíso en serio y no nada más porque es fuente ocasional de memes, y que lo volvamos un paraíso de verdad, y hacerlo un paraíso implica que lo hagamos un muy buen lugar para vivir, y eso pasa necesariamente por hablar de cómo vamos a hacer que este sea un estado para todas las personas, ¿no? Y que sea un lugar en el que además queramos quedarnos a vivir. A mí me tocó migrar y a mí me duele mucho saber que tuve que migrar para hacer lo que quería hacer en la vida,
a mí me encantaría ver que las personas jóvenes tengan una posibilidad en serio de vivir en esta ciudad, de vivir bien, pero además quedarse a vivir en esta ciudad y hacer una vida en esta ciudad. Y eso pasa sí o sí por empezar a hacer esta ciudad menos desigual, más cercana a las personas, con mucho más infraestructura social, servicios públicos, transporte público. El gran problema que tiene esta ciudad, que es el transporte público, y que las personas en auto hacen trayectos de 15 minutos que en transporte público se vuelven de 2 horas, debería ser inadmisible ese modelo de sociedad. En fin, a mí me encantaría ver que este sea de verdad, como quieren en Ciudadanos por la Transparencia, el mejor estado para vivir. Y que sea el mejor estado para vivir cuesta. Y hay que poner la conversación de cuánto cuesta y quién va a pagar por ese costo en el centro de todas nuestras conversaciones. Muchas gracias, Carlos Brown. Gracias, Majo. Gracias por estar con todo nuestro equipo y con toda nuestra comunidad en estos espacios. Y no me despido para que nos sigamos viendo la próxima vez que vengas a Cancún. Me encanta. Por favor, invítame todas las veces que puedas. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Si quieren más información, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en donde estamos subiendo la información de todos los días que sucede en Quintana Roo, en México y en diferentes partes del mundo. Soy María José Cadena. Nos vemos en la siguiente emisión en Noticias Infraganti. La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado recomienda, en temporada de lluvias y huracanes, almacena agua potable en cisternas o tinacos. Haz uso racional del agua reservada. Asegúrate de llenar tu cisterna y taparla para evitar su contaminación. Limpia el techo de tu casa, los canales de desagüe y las coladeras. Mantén libre de basura el frente de tu casa, banquetas y alcantarillas para evitar encharcamientos. Mantén cerrados los registros del drenaje sanitario y no los uses para descargar agua pluvial. Cierra la llave de paso en tu toma de agua. Gobierno de Quintana Roo. Unidos para transformar.